Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Bueno, les tengo que confesar, a modo de inicio, que estamos ante una de las entrevistas que a mí más ilusión me hace hacer. Más que nada porque Gabriel Albiac, desde que descubrí sus libros en mi adolescencia, ha sido un verdadero motor de precisión intelectual, académica, estilística, que me ha invitado siempre a la excelencia. El poder medirte con un maestro al que lees con tanta admiración hace que crezcas mucho intelectualmente, y no son tantos los casos que hay en España y mucho menos en estos tiempos de algo semejante. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de este libro, En tierra de nadie, que son sus memorias, un libro interesantísimo y que, bueno, es la ocasión inmejorable para poder hacer un balance precisamente de su labor intelectual. Pero antes quisiera presentar un poco, para quien no conozca la obra de Albiac, cuál es, en mi opinión, su corpus imprescindible. Yo creo que para empezar habría que hablar, por supuesto, de La sinagoga vacía, que es su gran obra académica, una obra que a otro hombre le hubiera llevado a la locura, pero que él fue capaz de sacar adelante, imagino que con un esfuerzo verdaderamente titánico. Es una obra dedicada a Spinoza, por supuesto, y es un monumento literario y también de investigación. Luego, yo destacaría Diccionario de Adioses, que me parece un ajuste de cuentas. Esta es la reedición de Confluencias. Yo tengo también la primera edición en Ses Barral y me parece un ajuste de cuentas con el siglo XX impresionante. Albiac es seguramente el pensador español que, en mi opinión, mejor ha entendido el siglo XX, y este libro es su testimonio inmejorable. También tenemos de reciente publicación esta recopilación de sus artículos. Para mí, Albiac también es seguramente el mejor articulista que hay ahora mismo en España por su pensamiento, pero también por su prosa. Yo creo que la prosa de Albiac es un verdadero festival de precisión y, ya digo, y de un rigor intelectual que no son comunes en nuestro país. Y para terminar, y ya con esto le paso la palabra a don Gabriel, yo destacaría también su libro dedicado a Mayo del 68, porque también Gabriel Albiac ha estudiado de manera profunda el 68. Todo lo que estoy mencionando aparece en las memorias. Y luego algo que sí que creo que se suele pasar por alto, y no quiero caer en ese error, que es su obra novelística. Especialmente su trilogía testimonial. Aquí tenemos Últimas Voluntades en su primera edición, que seguramente es la obra literaria, y de eso también le querría preguntar luego, qué más importancia tiene, porque sirve de piedra de toque para las posteriores, ¿no? Que orbitan en torno a los mismos temas, los mismos personajes. Aquí tenemos Palacio de Invierno y finalmente Blues de Invierno, que yo creo que es la conclusión perfecta a aquello que también está presente en sus memorias y por lo que ahora le preguntaré. Y en último término, y ahora sí ya termino, Dormir con vuestros ojos es su última novela, consagrada a Maquiavelo, porque yo creo que los tres pensadores que mejor ha estudiado Albiac son Maquiavelo, Pascal, de cuyos pensamientos hizo una edición impecable que nos envidian en el extranjero, y Spinoza, que ya hemos aludido. Entonces, ahora sí, don Gabriel, le paso la palabra, que lo interesante es escucharle a usted, para hablar de estas memorias, para hablar de En tierra de nadie, ese título cogido de Odiseo, por supuesto, y quisiera comenzar preguntándole por su estilo, por su precisión estilística y también por algo que yo le he oído citar varias veces a propósito de un poema de Jiménez Lozano, que es que el yo no toque la escritura. Y creo que eso tiene mucho que ver con que usted titule sus memorias En tierra de nadie, ¿no? Nadie como ese yo es otro, como ese yo pasado, que no debe ser tampoco tocado por el yo que está escribiendo. Bueno, Guillermo, por lo pronto tengo que darte las gracias por tu extremada generosidad. En lo que a mí concierne, yo me he dedicado a escribir durante toda mi vida, sencillamente porque no sabía hacer otra cosa. Y creo que la escritura hay que tratarla como cualquier otra forma de artesanado, es decir, con un respeto absoluto a las técnicas, con una precisión que es inexcusable. Y tú hablabas de la precisión de los textos. La precisión no es un don de los dioses, significa trabajo, trabajo y trabajo. Raramente un texto mío ha aparecido
más que a partir de la cuarta o quinta versión. Yo reescribo muchísimo, procuro ir tratando tanto la estructura de conjunto del texto como cada uno de los momentos, como cada uno de los párrafos y prácticamente cada frase, con el cuidado que yo pienso que es obligatorio a quien va a someter eso a los ojos de otro. Si uno está escribiendo para sí mismo sin más, puede permitirse quizá ciertas frivolidades. Si tienes la perspectiva de que eso es algo que va a ser usado, porque realmente la escritura es usar el texto por alguien, tienes que tener el mismo absoluto respeto que tiene el señor que hace una silla o el señor que hace un avión. Es decir, tratar de que todo se atenga estrictamente al rigor de la escritura. En sus memorias, precisamente a mí me sorprendió encontrarme con la estructura tan particular que usted emplea, porque es casi un montaje, en mi opinión, cinematográfico, y es una sensación que a mí me han provocado muy pocos libros de manera tan evidente, cómo va hacia adelante, cómo va hacia atrás. Me parece verdaderamente, yo que me he leído, cuando leí me había leído casi todos sus libros, muy sorprendente, porque me parece un paso hacia adelante en una escritura que ya estaba muy consolidada y en la que toda innovación me parecía muy difícil porque pensaba que ya estaba llevada al extremo. Así que me gustaría saber un poco cómo ha sido el proceso de escritura de este libro, porque es verdaderamente un éxito, en mi opinión, emplear esta técnica. Haces referencia al cine y efectivamente yo pienso que para las personas de mi edad ha habido dos recursos que nos han salvado, ¿cómo decir?, de lo insoportable y en el límite de la locura que era pues ser un niño en la España de los años 50. Esos dos recursos fueron la literatura y el cine. La literatura que, en mi caso, empieza pues con las cosas tan elementales que son el haber leído a Andersen cuando quizás tenía 5 o 6 años, el haber leído a Richard Crompton prácticamente desde la misma edad y el haber entendido que algo de lo que se producía allí hablaba no de un hombre perdido en la Laponia profunda, ni de una escritora post-victoriana, sino que hablaba de mí y que hablaba de todos nosotros. Esa impresión que es realmente lo que resulta fascinante. No hace falta tener una formación literaria, no hace falta tener una historia. Un niño que se pone delante de un relato de Andersen sabe perfectamente que eso está hablando de él. Y naturalmente es eso lo que le conmueve. En el cine nos pasaba exactamente igual. Dos veces por semana en un pueblito perdido ahí en la serranía de Cuenca, en realidad Valencia ya, entre Valencia y Cuenca, 2 días a la semana había cine. Y el cine era de pronto el milagro de salir de un mundo cerrado y verte proyectado hacia algo que te resultaba inimaginable. Claro, los recursos del cine, yo creo que a todos los de nuestra generación nos han marcado. Yo pienso que si tú tomas la literatura francesa del siglo XX, en particular de la segunda mitad del siglo XX, tú ves claramente que en el Nouveau Roman hay elementos que son completamente inseparables de la técnica, del montaje y de ese fingir la continuidad allá donde lo que estás estableciendo son superposiciones de discontinuidad a través de las cuales pueda acudir, pueda golpear una cierta carga emotiva. Sí, en Tierra de Nadie efectivamente está jugando con ese recurso. Los saltos adelante y atrás se producen, yo creo que esos tipos de saltos están forzados cuando uno intenta escribir unas memorias. Unas memorias no son una autobiografía, eso lo he insistido mil veces. La autobiografía cuenta o pretende contar una historia coherente, otra cosa ya es que lo consiga o no, lo invente o no. Las memorias no.
Las memorias lo que tratan no es de recuperar la realidad, sino recuperar el conjunto de imágenes, de impresiones, de emociones, de afectos que la realidad ha generado en ti. Pero naturalmente esas, esas, ¿cómo decir? Esas heridas, porque son heridas realmente, esas heridas que la realidad ha generado son las que te da la memoria. Por lo tanto, tú tienes que saber que cuando estás escribiendo sobre la Grecia de 1988, de algún modo, lo que está resonando en ti es la música, el concierto de música griega que escuchaste no en Grecia, sino en París en 1972. Y que todo eso está recompuesto por un hombre de 70 y tantos años que escribe encerrado en los días de la clausura del COVID en Madrid. Tú puedes hacer la trampa y fingir que todo eso es continuo. Pero yo pienso que eso resulta un artificio difícilmente sostenible. Eh, s- ¿Quién ha leído a San Agustín? ¿Quién ha leído ese pasaje sorprendente de las Confesiones en el que San Agustín dice que no hay pasado, que no hay futuro, que solo hay presente de las cosas pasadas, al que llamamos memoria, presente de las cosas futuras, al que llamamos expectativa, y presente del presente, pero que naturalmente todos ellos se recomponen desde un presente que es él mismo un cúmulo de átomos imaginarios, que es un cúmulo de autoleyendas, en el cual el que escribe tiene que tener la capacidad de desligar para que aquel que lee pueda efectivamente entender no la verdad del que escribe, sino la verdad de las leyendas que han construido el que escribe. Don Gabriel, dice, evocando usted las noches en el Rocola, dice en un momento dado que lo mejor de la vida ha sido el cine y la música, ¿no? Y que un poco los miembros de su generación han sido bibliotecas andantes, discotecas andantes y cines andantes o filmografías andantes. Eh, ¿Por qué cree que ustedes, que son la generación más culta probablemente del siglo XX y por ende, dada la facilidad de acceder a cierta información de todos los tiempos, ¿por qué cree que después nos hemos embarcado, y esto se lo digo con especial dolor por pertenecer a la generación a la que pertenezco, en este mundo de analfabetismo funcional y de estupidez máxima que nos llevan a estar gobernados por aquellos por los que estamos gobernados a día de hoy? Pero claramente porque nosotros somos una generación fallida y eso tenemos que entenderlo como tal. Es cierto que nosotros vivimos un tiempo absolutamente privilegiado, el tiempo que viene inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y el tiempo del gran ascenso tanto económico como de vida social y de vida personal que supone lo que los franceses llaman los 30 gloriosos, los 3 decenios que van desde el final de los 40 hasta el final de los 80. Naturalmente que, ¿cómo decir? Fue un tiempo muy esplendoroso, pero cuidado porque los grandes fogonazos de esplendor pueden producir ceguera. Y yo creo que mi generación es el ejemplo absolutamente claro de cómo la mucha luz nos dejó completamente ciegos. Yo he estado releyendo con motivo de la muerte de Amis, he estado releyendo alguna de las cosas de Amis, que es exactamente de mi edad, unos meses mayor que yo. Y si tú tomas la última gran novela de Amis, La viuda encinta, que parte precisamente de esa idea, de una fórmula de Herschel que dice que en nuestro tiempo no ha generado nada, sino que es el embarazo de una viuda encinta que producirá un gran vacío antes de dar origen a nada.
Si tú lees el libro de Imis, tienes un poco la misma impresión en novela, pero es una novela muy fuertemente autobiográfica, que yo creo que se puede tener en Tierra de Nadie. Es decir, el cúmulo de esperanzas, el cúmulo de fantasías de los años 60, 70, desembocó en un vacío después del cual no había absolutamente nada. Tú lo decías hace un momento y es cierto, o sea, la gente de mi generación hemos sido enfermos de cine, enfermos de literatura, enfermos de música. Pero lo absolutamente fantástico es que pensamos, ahora resulta ridículo, pero pensamos que aquello era algo que no tenía fin. Pensamos que no había línea de retroceso posible, que finalmente esa especie de tránsito a un mundo de la libertad, de la racionalidad, a un mundo que rompiese con toda la mugre, con toda la tiniebla, con toda la oscuridad de las generaciones precedentes, que ese retroceso, que esa vuelta atrás sería imposible. Pero no quisimos darnos cuenta de que era todo un decorado y yo creo que deberíamos haber sabido eso y por lo tanto deberíamos haber sido infinitamente más cautelosos y haber asentado posiciones más estables. Lo devastador es que cuando mi generación llega a la edad de la vejez, que es donde estamos ya, estamos todos entre los 70 y los 80, con lo que nos encontramos es con que hemos dispuesto de unos lujos extraordinarios para nosotros, en lo material, en lo moral, en lo intelectual, unos grados de libertad personal que hubieran sido impensables únicamente 20 años antes. ¿Quién hubiera podido imaginar el Londres de los años 60 en los años 40? ¿Quién hubiera podido imaginar el París de los años 70 simplemente en 1966? ¿O quién hubiera podido imaginar el Madrid de los años 80 simplemente en 1974? Eh, pero que todo eso era en muy buena parte un espejismo del cual naturalmente nosotros obtuvimos una carga, si quieres, de conocimiento y de presencia en el mundo casi impensable, pero que no dejamos herencia ninguna, absolutamente ninguna. No asentamos ninguna posición y cuando pasó el espejismo, el mundo volvió a ser el mismo de siempre. El mismo de siempre, pero más fuertemente deteriorado, porque claro, todo el sistema de instituciones tradicionales lo habíamos hecho saltar por el aire nosotros. No estoy hablando de política, estoy hablando de todo el mundo de lo cotidiano. Es difícil para vosotros imaginar hasta qué punto era un mundo limitado en lo cotidiano, el mundo de los hombres de los años 50 y de la primera mitad de los 60. Nosotros hicimos saltar, o nuestro tiempo hizo saltar todo eso, todas las convenciones de esos años, ya no podía creérselas nadie. El problema es que no hemos construido la más mínima alternativa, con lo cual cuando nos llega la hora de morirnos, y no es ningún dramatismo, la gente de mi generación pues ya ha ido muriéndose y nos iremos muriendo los que quedamos, no dejamos nada detrás de nosotros. Y respecto de los de tu generación, yo pienso que eso es algo que nos angustia y que nos produce una inmensa vergüenza en sentido propio. Os hemos dejado un mundo devastado. Dices, un mundo en el que ya no hay lectura, en el que el conocimiento de la música es escasísimo, en que al cine ya no va nadie. Bueno, de algún modo nosotros hemos sido los comensales del gran banquete y os hemos dejado la mesa vacía. Me ha gustado que mencionara a Imis porque yo tracé una lectura un poco tiempo después de la de su libro, de Desde Dentro, que es uno de los últimos libros de Sí, Imis, y encontré también muchos paralelismos en ciertas sensaciones y intereses, ¿no? El antisemitismo, etcétera. Hay un pasaje que yo sé que le gusta mucho, de una novela a la que le dedica, de entre las suyas, bastante espacio en Tierra de Nadie, que es Últimas Voluntades.
y dice lo siguiente: no fue nuestra estupidez siendo grande la que nos perdió, fue nuestra inteligencia. Yo sé que este pasaje a usted le gusta mucho, y yo creo que sin lugar a duda, si alguien quiere reconstruir el testimonio de su generación, tiene que acudir, en nuestra lengua al menos, tiene que acudir a sus libros, sus novelas, ahora sus memorias, su ensayo sobre el 68. Y usted ha repetido muy claramente, yo creo que donde mejor lo logra representar, en mi opinión, de una manera vertiginosa y brillante, es en Blues de Invierno, que no en vano es la tercera de esa trilogía y yo creo que la más acabada en cuanto a la representación de ese contenido, cómo su generación de alguna forma vuelve a nacer en mayo del 68, usted repite eso mucho, que tiene un nacimiento y una muerte que es la puramente burocrática, y luego un nacimiento y una muerte que es la verdadera, ¿no? Aquella en la que usted siente que nace. Su generación nace en el 68 y muere el 11 de marzo de 2004 con los atentados de Atocha. Luego, por supuesto, han venido otros episodios análogos. Usted ha escrito mucho de lo que ha significado el coronavirus para la sociedad, pero según su punto de vista, creo que este es el nacimiento y la muerte de su generación. Quisiera que nos hablara un poco del 68 y también del 11M, dos temas sobre los que ha escrito mucho. En el 68 lo ha calado muy bien ya en su momento, no lo ha quitado de cualquier mitología y lo ha estudiado con un verdadero cirujano. Y el 11M igual, ¿no? Desde la lejanía. ¿Por qué el 11M debe ser narrado desde la lejanía y en cambio el mayo del 68 sí que puede ser narrado desde dentro, parafraseando a Amis? Es demasiado pronto quizás para poder hablar todavía de ese derrumbe completo de todas nuestras ensoñaciones que supuso el eje 11S-11M, es decir, la irrupción de algo para nosotros completamente impensable, que después de la destrucción de todas las grandes mitologías de orden los últimos residuos del orden teocrático que se habían realizado en la segunda mitad del siglo XX, la teocracia reapareciese, retornase con una tal fuerza y que nos dejase tan absolutamente estupefactos que ni siquiera supiéramos lo que estaba pasando, eso es un motivo de reflexión que, en mi opinión, llevará muchos años el lograr entender. No ya tanto el islamismo mismo, cuanto nuestro estupor, nuestra incapacidad de entender lo que estaba pasando. Tú te referías a Blues de Invierno y tienes todas las razones. De todas mis novelas, la más trabajada y la que más tiempo de elaboración me llevó, no recuerdo exactamente, pero debieron ser 6, 7 años, quizá más. Está reescrita muchísimas veces, porque efectivamente el ciclo que ahí se trata de abarcar es, es exactamente el que tú has descrito. Es decir, es el de los viejos 68istas que han vivido el desmoronamiento de su mundo y que de pronto se ven abocados a ese dato inesperado de que no solamente es un mundo moral que se viene abajo, es un mundo material. Naturalmente que he tomado muy deliberadamente para ello una distancia. Los personajes están hablando de Madrid y del Madrid del 67, básicamente, pero desde la distancia del Nueva York de 2004, y uno de ellos sencillamente se está muriendo. Es alguien que ha pasado por una operación de cáncer muy grave y que no tiene prácticamente esperanza alguna de sobrevivir. De algún modo están haciendo su último homenaje a su tiempo, el último homenaje a una juventud que ha quedado ya muy lejos. Y de pronto, en medio de ese homenaje, surge lo- lo imprevisto, el descubrimiento de hasta qué punto en todo ese mundo que aparecía como casi una mitología literaria de los jóvenes resistentes españoles en la dictadura en el final de los años 60, cómo de pronto en eso empiezan a aparecer líneas de oscuridad,
líneas que llevan hacia ese territorio de sordidez infinita que tiene necesariamente que ser el mundo de los servicios de inteligencia, el mundo de las infiltraciones policiales, el mundo de lo que en algún momento se llamó las cloacas del Estado. Y en medio de ese desorden de tratar de recuperar el recuerdo de la luz en medio de la oscuridad, de pronto surge lo peor. Y lo peor es naturalmente esa, eh, eh, ¿cómo decirlo? Esa hecatombe de los trenes de Atocha, de los que ni siquiera tienes noticia, pero que están siendo gestados en tu lejanía de un Nueva York en el que no sabes lo que va a pasar. Y bueno, usted en su escritura pública, que como comenta en sus memorias, comienzan de la mano de Pedro J. Ramírez en El Mundo y a día de hoy continúan en El Debate, donde un periódico más que interesante, donde recomiendo que se lean sus artículos, yo no me pierdo uno, como ya he hecho con el ABC, y pasa entre medias por el ABC, donde usted habla del premio Mariano de Cavía. Se puede decir también que su escritura pública comienza hablando del GAL, y termina en el ABC por lo menos hablando, y por ese artículo recibió usted un premio y no me extraña. Yo recuerdo leer el artículo el día en el que salió y quedar impresionado, ¿no?, por lo que estábamos viviendo en ese momento los españoles, que es esa especie de mal sueño de lo que fue el 11M, que son los atentados en las Ramblas de Barcelona, ¿no? De alguna forma es como volver a lo mismo, y usted escribió un artículo excepcional hablando de ese tema y recibió el Mariano de Cavía. Entonces, esa labor que ha hecho usted de escritura pública, que es una labor de filósofo en prensa o de gran escritor en prensa, ¿de qué forma le ha permitido también comprender este proceso generacional del que está hablando? La escritura sobre la marcha, la escritura sobre lo inmediato, es, eh, es una mesa de laboratorio, es un taller de aprendizaje. Si te lo tomas como tal, es algo que te aporta una gran inteligencia sobre la escritura misma. Si te lo tomas frívolamente, como un salir del paso, un simple oficio para el día a día, probablemente lo que acabes sea trivializando todo y trivializándote tú, con lo cual estarás muerto como escritor. Pero la escritura de la columna es algo extraordinario, porque tú tienes un espacio absolutamente acotado, absolutamente limitado al que te tienes que remitir. Tienes, por lo tanto, que explotar todos los recursos de los que se dispone en escritura al límite absoluto. Cuando tú escribes sin limitaciones, pues de algún modo puedes permitirte ciertas arbitrariedades, incluso ciertos, ¿cómo decir? Ciertas inercias, cierto dejarte llevar. No. La columna es esa terrible cuadrícula en la cual los conceptos tienen que estar completamente acuñados, porque si no están completamente acuñados, sencillamente aquello resulta o una chapuza espantosa o sencillamente una trivialidad que de algún modo ofende al que lee y ofende al que escribe. Por eso yo tengo un infinito respeto al trabajo de columnista, y mi agradecimiento a Pedro J. por haberme metido en ese campo, siempre lo he dicho, es absoluto. Eh, Tú te refieres al texto sobre los atentados de Barcelona. Y efectivamente, que ese texto que fue el que tuvo el Mariano de Cavia, fue un texto que me llevó muchísimo tiempo elaborar. Yo estaba en Estados Unidos, estaba, bueno, pues haciendo una, una visita a los paisajes de John Ford, a los lugares de rodaje de John Ford, y en ese momento estaba alojado en uno de estos alojamientos perdidos ahí en medio de la montaña. Cuando me llegó la noticia a través de una pantalla de televisión que se cortaba continuamente y que se veía fatal, la sensación de angustia que te produce el saber que estás asistiendo nuevamente a lo más horrible y que ni siquiera puedes estar cerca
tenerlo, tener la información completa para saber exactamente lo que está pasando, es una sensación de impotencia sin equivalente. Al día siguiente íbamos por una de esas grandes autopistas de Arizona, ¿sabes? Eso que hemos visto tantas veces en el cine, pero que lo fantástico cuando uno va a Estados Unidos es que dices, ya he estado aquí, claro que has estado aquí, has estado en el cine, esas inmensas carreteras que no acaban nunca, infinitas. Yo no conduzco, o sea que yo iba de copiloto. Y fue en ese paisaje de la inmensa carretera infinita, con esos cielos tan extraordinarios, plomizos y metálicos, plomizos y dorados al tiempo, de un metálico que va cambiando de matices continuamente. Fue en esa carretera cuando empecé a tomar las primeras notas sobre ese artículo, que apareció un año más tarde. Apareció justamente para cuando se cumplía el año. Te hablaba antes de que yo solo escribo mucho mis libros, con las columnas solamente por escribir a lo largo del día, pero nunca una columna aparece antes de haber pasado por 3 redacciones como mínimo. Pero claro, las terceras te daban una posibilidad mucho más amplia. Las terceras no tenían fecha fija. Entonces yo empecé a trabajar en esa tercera, pues en un coche en medio de Arizona y la acabé una semana o dos antes del aniversario, o sea que tardé un año aproximadamente en, en escribirla. Eh, Quería dar los dos aspectos. Por un lado, el del horror de lo que está sucediendo lejos y que no logras acotar. Y por otro lado, la impresión del ser extranjero, del ser de algún modo un animal fuera del mundo, un animal en tierra de nadie, decías tú, las referiste al título de las memorias, que yo creo que de algún modo es el destino del escritor. Se escribe cuando de algún modo uno sale fuera. Se escribe cuando uno ya no está en el mundo. Escribir y vivir puede resultar muy paradójico decirlo, pero escribir y vivir son incompatibles. Se escribe para abandonar la vida, se escribe para distanciarse de la vida y en ese distanciarse tratar de comprenderla. A mí el trabajo de prensa me ha servido en lo inmediato muchísimo para eso. La inmediatez absoluta con la vida encerrada aquí. Es decir, encerrado en esto que fue en algún tiempo un monasterio, un convento de monjas, y que es donde vivo, en la buhardilla de lo que un día fue un convento de monjas, que por tanto tiene todo el elemento de aislamiento, un lugar en el que no hay nada más que libros. Es decir, un lugar en el que de algún modo pones un filtro y una distancia a la vida. Comienza en Diccionario de Adioses hablando de un autor que tengo que confesar que a mí también me gusta mucho, que es Chandler. También cita el principio de últimas voluntades como de pasada a James Ellroy, que es otra debilidad. Y habla precisamente en Diccionario de Adioses de cómo la novela negra permite narrar el siglo XX en negro, valga la redundancia, como cara B, podríamos decir, de los acontecimientos que habitualmente se nos presentan por medio de la historia, de la crónica, etcétera. ¿Por qué en su obra novelística, que está compuesta por 2 novelas históricas, hasta la fecha la primera y la última, y 3 novelas negras, por qué esa forma de la novela negra para relatar al final lo que es un testimonio generacional? ¿Qué ha encontrado en la novela negra para contar eso que nos está ahora contando también? Bueno, es que el mundo, nuestro mundo, el mundo del siglo XX es un mundo bastante negro, todo hay que decirlo. ¿Sabes que quienes traducen por primera vez en Europa a los grandes novelistas negros americanos, a Chandler y a Hammett en primer lugar, son André Gide y André Malraux? Es decir, los que en ese momento son los dos pilares de la editorial, como decir, académica, la editorial de calidad por excelencia, que es Gallimard. Y en ese momento creo que es Malraux
quien dice algo así como nos metemos en esta aventura porque pensamos que de algún modo la novela negra es a nuestro tiempo lo que fue la tragedia a la Grecia clásica, la Atenas clásica. Yo creo que efectivamente hay una gran verdad en eso, en lo que concierne a ese mundo de la gran novela negra. Chandler o Hammett lo que están dando es los rincones oscuros, los recodos, las galerías ocultas, sobre las cuales reposa este universo nuestro que decimos ser ordenado, decimos ser claro, decimos ser racional, comprensible. Por debajo de eso hay un océano de turbiedades, hay un océano de desorden, de caos, un mundo en el que la distinción del bien y el mal no existen, un mundo en el que los principios morales no son más que una escenografía para justificar lo peor, es decir, un mundo que es exactamente el nuestro. Eh, mi trilogía empieza con Últimas Voluntades, eh, con una respetable psicoanalista sumamente inteligente que va descubriendo poco a poco, primero, que su tarea no es más que el enmascaramiento de algo que va a acabar en un momento u otro en crimen, que va descubriendo que el tiempo heroico que fue el suyo y el de sus amigos en los años 60 estaba completamente permeado por lo más sórdido, por la manipulación, el manejo completo de los servicios policiales dentro de su propia organización, que entiende entonces que ella, en un momento de su vida, ha matado. Ni siquiera se puede decir ha sido terrorista, porque el término terrorismo se utiliza más tarde. En aquel momento el término ni siquiera se utilizaba. Que ella ha matado estúpidamente, sin que ni siquiera esa muerte cometida haya supuesto haya tenido el menor contenido épico, sino únicamente el contenido de un malentendido, de un engaño absurdo, y que al final de todo eso decide de algún modo hacer saltar su mundo por los aires. Y ese mundo salta por los aires en el curso de un concierto de los Rolling Stones en el Paradiso de Ámsterdam, en el cual, bueno, como todavía habrá quien no haya leído la novela, no le adelanto el final, pero en el cual de algún modo todo acaba siendo destruido y los personajes acaban, ¿cómo decir?, cumpliendo exactamente la función contraria de la que les había sido encomendada. Yo en algún momento he escrito, y es verdad que es así, que de todos los personajes de mi novela solo hay uno en el que realmente me reconozco, en el lenguaje, en las pesadillas, en los fantasmas y en los monstruos, y es Elsa Kurtz. Elsa Kurtz es la protagonista de Últimas Voluntades. Ya sabes que Flaubert decía cuando le preguntaban por Madame Bovary, c'est moi. De algún modo, no sé si Elsa Kurtz soy yo, digamos que me gustaría haber sido Elsa Kurtz. Kurtz, ¿no? Además, que es ese personaje de Corazón de las Tinieblas, ¿no? De las Que tinieblas, claro, es un amargo homenaje al Corazón de las Tinieblas, como Elsa es un homenaje a la protagonista de Casablanca. Y en cuanto a su formación intelectual, que es muy profunda, comienza hablando en Tierra de Nadie, en sus memorias, la llegada a la Complutense, la llegada de un ambiente económicamente muy, muy depauperado, y sin embargo es a través del esfuerzo y de la perfección intelectual como acaba estudiando ni más ni menos que en París,
con Louis Althusser y con otros grandes intelectuales de la época franceses, pero sobre todo con Althusser. Y después usted decide que va a especializarse en el siglo XVII, si no me equivoco, porque considera que esa es la época de la que tenemos la suficiente distancia como para poder hacernos una idea cabal de lo que fue aquello. Sé que es un coleccionista además de textos del siglo XVII que además siempre dice que son los que mejor se conservan, y crea un pensamiento político que toma tanto a Marx, un Marx además leído tal y como enseña Althusser con un rigor no religioso, toma a Pascal, su teología política, su visión de la teología política, toma a Spinoza, que como desgrana de manera brillante, ya digo, tanto por la investigación como por el esfuerzo literario en La sinagoga vacía, también hace un esfuerzo crítico hacia la teología religiosa y luego sus versiones secularizadas. Toma a Maquiavelo, al que le dedica la que hasta la fecha es su última obra literaria, Dormir con vuestros ojos, y toma a otros autores como Etienne de la Boétie, para después aplicarlo, como se ve en Diccionario de Adioses, también al nazismo y a otro tipo de teologías políticas, y ver hasta qué punto todas las ideologías modernas no son en buena medida más que secularizaciones del pensamiento religioso con sus mismos vicios, entre ellos el antisemitismo. Todo esto, que es un proceso enorme de décadas, me gustaría que nos hablara un poco de estos maestros intelectuales que tuvo en persona, como Althusser, y a los que ha estudiado a través del negro sobre blanco, como puede ser Spinoza. A ver, Guillermo, yo he tenido muchísima suerte en el terreno académico y eso hay que decirlo. Naturalmente que, como tantos de mi generación, he vivido sumergido entre los libros y que eso me ha permitido el poder entender algo y quizá en algún momento el haber podido escribir algo que no fuera completamente insensato. Pero tuve mucha suerte. Yo efectivamente cuando llego a la Complutense, bueno, yo pertenezco a una familia muy humilde y en condiciones materiales en aquel momento muy difíciles. Eh, l- lo fantástico es que yo pudiese en esos momentos arrojarme simultáneamente a los libros y a una cierta forma de actividad política clandestina que no eran fáciles de compatibilizar. Lo extraordinario es que eso no supusiese mi destrucción, como supuso la de tantos de mis amigos. Y lo extraordinario es que, afortunadamente, la policía política española fuera tan incompetente. Yo fui detenido en enero del 68, apenas iba a la universidad, 3 meses después, eh, por una estupidez mía, realmente por una falta de habilidad mía. Eh, Inmediatamente fichado. Tengo ahora, conseguí que finalmente me mandasen la fotocopia de todo el expediente, los expedientes de la gente de nuestra época se pueden consultar, lo digo por nuestros amigos que pueden oírlo. Cualquiera puede consultar su expediente en el Archivo Histórico Nacional, no hay ningún problema. Después ya conseguir la copia lleva más tiempo, pero también. Pero a lo que iba, cuando tú lees esa ficha o lo que queda de esa ficha, te encuentras con una cosa evidente. En enero de 1967 la policía política decide que yo no puedo ni tener prórrogas de servicio militar, ni tener certificado de buena conducta, ni tener pasaporte. Eso hubiera significado que, naturalmente, yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice. Afortunadamente para mí, yo tengo un segundo apellido muy raro. Todo el mundo se llama López. Yo no, yo me llamo López, con I. Si tú vas leyendo esas fichas, te das cuenta de algo muy gracioso, y es que en cada una de las fichas mi segundo apellido figura de un modo distinto. Salen hasta 4 apellidos distintos. Eso significó que en uno de mis intentos de obtener el certificado de buena conducta, que era imprescindible para obtener el pasaporte, dieron con la versión que no era la buena y me dieron el pasaporte por error. Me marché a París, donde efectivamente tuve la fortuna de ser
extraordinariamente acogido por Althusser, y eso sí, a mediado de curso se dieron cuenta de que aquello había sido un error e inmediatamente me reclamaron para hacerme hacer el servicio militar. Pero para entonces ya por lo menos había podido, como decir, establecer una red de contactos y haber empezado mi trabajo académico con Althusser. Althusser era un personaje extraordinario. Yo establecí contacto con él desde Madrid, contacto epistolar. Althusser, que en aquel momento era, sin duda de ningún tipo, el filósofo más influyente de Europa y quizá del mundo. Era un hombre que tenía la cortesía extrema de responder detenidamente a cada una de las cartas que recibiese, aunque esa carta se la enviase desde Madrid una criatura de 21 años que, como puedes imaginar, pues tampoco podía ser nada del otro mundo. En el curso de esa correspondencia, Althusser me ofreció que cuando fuese a París, él no daba clase en ese momento, estaba ya muy enfermo, pero que se encargaría de dirigir mi trabajo, de orientarme, de lo que fuera. Fíjate, la semana pasada volví a París para un viaje de apenas 48 horas, ni siquiera menos de 48 horas, pero exclusivamente para una cosa. Tú sabes que en Francia, a diferencia de lo que sucede en España, el Estado ha provisto de un centro de archivos, el IMEC, el Instituto para la Memoria de la Escritura Contemporánea, que archiva en una maravillosa abadía cluniacense en el norte de Francia, en Normandía. Archiva, se ha vaciado completamente la abadía, se ha hecho todo galerías subterráneas para que los archivos puedan permanecer al margen de toda oscilación térmica, y se archiva hasta el último papel de los escritores franceses del siglo XX. Yo tenía aquí un lote de cartas de Althusser que me quemaban en las manos, porque claro, yo pensaba, a mi edad uno tiene que saber ya que lo que queda es bastante poco. ¿Dónde diablos van a acabar esas cartas? Pues vamos a ver, en el cubo de la basura. En Francia, en el IMEC, estas cartas tendrán su lugar en el archivo porque forman parte de la historia del Althusser y porque se puede ir siguiendo algunos aspectos importantes de esa historia. ¿Qué llevaba a un pensador de esa envergadura a cuidar tan delicadamente a lo que él pensaba que era la siguiente generación de pensadores? Pues la idea de que efectivamente estábamos en un tiempo de ascenso intelectual, que su generación, la que había vivido la guerra, se lo explica muy bien en el prólogo al Pour Marx, en el Préface aujourd'hui, que a diferencia de su generación, que había tenido que abrirse paso con unos costes personales extraordinarios, podría hacer su trabajo académico y de intelectuales insertos en la realidad de un modo más amplio, con una incidencia más grande. Y él invirtió, insisto, te das cuenta de lo que es en la vida de una persona con Alzheimer, que además estaba muy enfermo, que por lo tanto no puede disponer de muchísimo tiempo, dedicar prácticamente la mitad de cada una de sus jornadas al trabajo epistolar. Verdaderamente yo eso lo guardo hacia ello una veneración extraordinaria. París en ese momento, tuve también la suerte de que París estaba viviendo su mejor momento académico. Es el París en el que tú en la misma jornada podías asistir a un curso de Barthes, a un seminario de Lacan, a un curso de Poulantzas, a otro curso de Etienne Balibar, durante un trimestre a las conferencias de Foucault en el Collège de France. Es decir, podías realmente tener a tu alcance la totalidad prácticamente, o al menos lo más importante, del pensamiento europeo de la segunda mitad del siglo XX. Duró poco, porque con el final de los años 70 todos o murieron o quedaron fuera de juego. Yo llegué en el momento en el que aquello tenía unas dimensiones tales que realmente es que no podías abarcarlo. O sea, yo iba corriendo de un curso a otro, y además trabajaba como asistente de español en un liceo en Neuilly, corriendo de un lado para otro, no es posible, no puedo perderme este curso, no puedo perderme este seminario. Era de algún modo, bueno, pues eso, para un bibliómano
para los bibliómanos como nosotros era el tiempo del paraíso. Menciona en el libro una parte muy curiosa en sus memorias, que es su ajuste de cuentas, entre comillas, con el comunismo, porque hay otros compañeros de generación suyos que han hecho una labor crítica quizás demasiado banal, me atrevería a decir, en muchos aspectos, con ese pasado, y usted trata ese pasado comunista con bastante más respeto que muchos compañeros de generación, al punto de que llega a decir que se sigue considerando comunista. Y yo cuando leí esto en su libro me acordé de una película que a mí me resulta simpática, que es Dreamers, de Bertolucci, que al final de la película mete la famosa canción de Edith Piaf, No me arrepiento, ¿no? Y entonces me parece un final un ajuste de cuentas también de Bertolucci con su padre, con su biografía, con el 68, y me establecí cierto puente. ¿Por qué se sigue considerando comunista? ¿Por qué cree que, a diferencia de otros compañeros de generación que ahora se consideran liberales, que ahora están en manos de lo que Tony Negri llamaría el imperio, usted no ha caído en esa fallo? Déjame primero una pequeña anécdota sobre el Je ne regrette rien, el rien de rien. Hace 2 años, murió alguien a quien yo quería muchísimo, hace 3 años. Alguien a quien yo quería muchísimo, que fue de algún modo mi segunda madre, se habla de ella ahí en las memorias. Pues ella no había visto la película de Bertolucci en absoluto, y ella sí había sido una comunista de los tiempos duros, es decir, una comunista de los tiempos de la miseria en la clandestinidad y del tiempo de los pasos clandestinos. No había visto a Bertolucci jamás, pero cuando ya se estaba muriendo nos comentó a los que estábamos allí que le gustaría que en su entierro sonase Piaf cantando Rien de Rien, y fue naturalmente lo que hicimos. Es una canción con un componente sentimental muy fuerte, porque efectivamente uno no puede lamentar nada. Esa es la tradición spinosiana, vamos a ver, ¿recuerdas lo que dice Spinoza en la ética acerca de los que se arrepienten? El que se arrepiente es doblemente miserable, primero por lo que hizo y después por arrepentirse de haberlo hecho. Vamos a ver. Yo creo que hablando en serio, el término comunismo, como todo término, hablando académicamente, yo creo que lo que nos enseñó Althusser es que cuando hablamos de Marx en particular y de lo que se relaciona con Marx, hay que hablar como se habla de cualquier otra obra académica. Es decir, con el mismo rigor con el que hablas de Hegel, o con el que hablas de Fichte, o como en el que hablas de Pascal, o como el que utilices para hablar de Platón. El término comunismo tiene contenidos completamente distintos según lo utilices, según el periodo en el que lo utilices. Si no me equivoco, el término proviene de Blanqui. En el siglo XIX ha designado inicialmente una idea de comunidad muy inconcreta, que a partir de 1871 pasa a ligarse por un sencillo desplazamiento, eh, eh, ¿cómo decir?, casi fonético, de significante, pasa a asimilarse con los acontecimientos de la Comuna de París. Pero es que, cuidado, la Comuna es una mala traducción. La commune es la municipalidad. Y lo que sucede en 1871 no es lo que en el siglo XX se llamaría una insurrección comunista, sino una insurrección municipalista. Es la Municipalidad de París, como había pasado ya con anterioridad en 1792, la que entra en conflicto con el poder político central, y la que se hace cargo de la resistencia frente al avance de las tropas prusianas. Sin embargo, yo creo que es extrañamente la resonancia de las palabras la que hace que a partir de ese momento el término comunismo se asimile
a la idea de la comuna y se presente como la idea de una apuesta universal, la que aparecía ya teorizada en el manifiesto comunista del año 1848, demás. Pero cuidado, la Comuna de París no es el manifiesto comunista, es la insurrección de la municipalidad de París. En ese momento, lo que estamos todavía es en la proposición de hipótesis de trabajo político y social sumamente utopizantes. Por más que Marx se haya contrapuesto a todo ese mundo de los fourierianos, sobre todo, y de la idea de la formación de pequeñas comunas, que en ese momento se está justamente promoviendo a través de la marcha esos infinitos espacios abiertos que son los que aparecen en América como el lugar en el que se podría crear modos de vida nuevos. Todo eso pertenece más bien al mundo a un mundo de utopías literarias más o menos benevolentes. El término comunismo cambia completamente de sentido cuando Lenin, a partir sobre todo de 1905, lo pasa a construir como una teoría del Estado y sobre todo, y de un modo ya absolutamente trágico, cuando en los años 20 la Tercera Internacional pasa a utilizar el camuflaje, la máscara de ese término, como mecanismo de protección de una dictadura concreta, la dictadura que se está implantando, que se ha implantado ya en Rusia bajo la forma de uno de los dos terribles totalitarismos del siglo XX. La tragedia de la cual los militantes no son en absoluto conscientes es que los militantes comunistas de los años 30 y 40 piensan que están haciendo ¿cómo decir?, que están preparando, que están construyendo la revolución comunista mundial o por lo menos en el ámbito europeo. Y es mentira. La Comintern se ha construido no para realizar ninguna revolución en ningún sitio. La Comintern se ha construido para crear un muro defensivo en torno a la Rusia de Stalin, que teme por su propia fragilidad, por su propia falta de solidez económica e incluso militar, y que ve en la presencia de, ¿cómo decir?, de sucursales controladas desde la Comintern dentro de los países enemigos, una forma de defensa y una forma de garantía. Eso es una tragedia espantosa. Porque hay dos, quizá tres generaciones que están sacrificando sus vidas sin saber que en realidad no le están sacrificando para lo que ellos dicen estar haciendo, creen estar haciendo, para aquello que ellos ven como algo sagrado, sino que en realidad le están sacrificando para algo sencillamente espantoso, para el mantenimiento de una dictadura atroz que se va a prolongar durante 3/4 de siglo bajo diversas formas. La gente de mi generación, yo pienso que tuvo la suerte grandísima de nacer cuando ya eso no era creíble. Los que nacimos en 1950 y por lo tanto, digamos, llegamos a la edad básica de razón en la segunda mitad de los años 60, era completamente imposible que pudiésemos tragarnos el disparate de que lo que había en la Unión Soviética era un modelo de democracia avanzada o de futuro para la humanidad, de porvenir del hombre, por utilizar la terminología de la época, o de asalto a los cielos, por utilizar esa maldita fórmula que se ha utilizado tantas veces sin ser mínimamente consciente de que es una fórmula que proviene de los evangelios directamente, sin más. No, la gente de mi generación sabía ya perfectamente que la dictadura soviética era lo que menos podíamos desear, lo que más horrible nos podía parecer a todos. ¿Qué llamábamos entonces comunismo? Pues hombre, llamábamos comunismo, yo creo, básicamente
a nuestro deseo de ser libres, a nuestro deseo de romper con la dictadura, a nuestro deseo de no repetir el mundo de nuestros mayores. Era una visión igualmente ingenua y naturalmente que en, en España con más retraso, en el resto de Europa, yo diría que en mediados de los 70, esa generación entendió que toda aquella apuesta y toda aquella retórica era, era un espejismo, era una fantasía y de algún modo se distanció de todo aquello y trató sencillamente de limitarse al trabajo negativo, es decir, al trabajo de crítica de lo que había sin proponer perspectivas salvíficas de ningún orden. En España, eso se produjo más tarde, yo diría que en España son los años 80 los que de algún modo hacen ver a los de mi generación, que ya éramos mayorcitos, ya teníamos 30 y tantos años, pero que acabábamos de salir de la dictadura. La dictadura operaba como, como un gran mistificador, como algo que te impedía ver tu propia realidad. La dictadura era aquello contra lo cual luchabas y que no te permitía entender hasta qué punto el modo en el cual luchabas estaba lleno de malentendidos. En los años 80 y ya sin dictadura, algunos entendimos que era el momento de tomar distancia, de echar la vista atrás y de tratar de entender qué fue nuestro mundo, qué fueron, como decir, nuestras virtudes y cuáles fueron también nuestros espejismos, cuáles fueron nuestras fantasías, cuáles fueron nuestros disparates. Por eso, naturalmente, lo que yo siempre digo es que sentimentalmente mi sentimentalidad fue construida en esos años y por lo tanto es absurdo que yo pretenda decir que puedo librarme de eso. Algo en mi universo intelectual, algo en mi universo sentimental más exactamente, pertenece a esa galaxia de sueños a la que llamamos comunismo. Y en el terreno académico, ahí sí, debo decirlo con toda claridad, yo sería un perfecto cretino si eh, adoptase la posición que desgraciadamente se ha producido con tanta facilidad de pensar, puesto que cuando yo decía tonterías las decía en el nombre de Marx, ahora lo que tengo que hacer es proyectar mis tonterías sobre Marx y decir que eran tonterías promovidas por Marx. Mire, eso significa que ni usted leyó a Marx, en ese momento ni usted lo lee ahora. Marx es un clásico. Insisto, exactamente como lo puede ser Adam Smith, o como lo puede ser David Ricardo, como lo puede ser Nietzsche, o como lo puede ser Hölderlin. A usted puede parecerle acertado el planteamiento de Nietzsche, o parecerle desacertado. A usted puede parecerle que el Aristóteles de la metafísica o el Aristóteles del De Generatione et Corruptione es uno de los momentos más altos de la historia de la inteligencia, o puede usted despreciarlo confundiéndolo con las versiones triviales de la escolástica de los siglos XIII y XIV. Usted puede leer a Platón y descubrir que tiene usted ahí uno de los momentos más excelsos de la literatura y del pensamiento y quedarse estupefacto sobre cómo se puede hacer todo desde la nada con la perfección con la que hace Platón. Usted puede ser lo suficientemente estúpido para decir, estos idealistas, qué cosas dicen, ¿no? No, si lo que usted es un académico. Y vamos a ver, yo he tenido que ejercer la docencia en la universidad durante casi medio siglo y como 30 años en tanto que catedrático, mi obligación profesional, pero también mi obligación moral, es no ceder jamás, jamás a ese tipo de tentaciones. El autor al que estudio puede gustarme o no gustarme, pero mi obligación es analizar con toda exactitud lo que dijo. Y para mí es perfectamente claro que El Capital de Marx es una de las obras claves del siglo XIX y que quienes no hayan leído El Capital de Marx y no lo hayan leído con la minuciosa precisión que eso exige y la búsqueda de fuentes que eso exige, pues habrán privado de entender el desarrollo del XIX y de algún modo
las fronteras que nos permiten entrar en ese mundo de la voladura del concepto sustancialista del sujeto que tan limpiamente analizaba Foucault, por ejemplo, en ese pequeño articulito suyo sobre Nietzsche, Marx y Freud. En Marx, en Nietzsche y en Freud, la onticidad del sujeto, la creencia en un yo consistente y cerrado, salta por los aires y pasa el yo pasa a mostrarse como ese lugar de entrelazamiento en el que múltiples vectores de fuerza van continuamente modificándose y produciendo realidades, construcciones imaginarias que acompañan esas realidades, por lo tanto, conocimiento y fantasía simultáneamente, que es por lo demás lo que Spinoza sabía ya acerca de la subjetividad. Entonces, seamos serios cuando analizamos a los clásicos y seamos serios cuando analizamos a la historia, por más trágica que sea. Don Gabriel, no quiero quitarle mucho más tiempo, por lo tanto, si me permite, le querría hacer una última pregunta y después un breve, muy breve epílogo de una cuestión muy puntual. La última pregunta es relativa a un tema que usted ha estudiado en profundidad, un tema estrictamente contemporáneo, pero cuya genealogía ha rastreado, que es el antisemitismo. Como enfermedad primordial de Europa y también como horizonte en el que Europa parece que se va a asumir, sobre todo mediante otro tema que ha estudiado desde dentro, que es la islamización. Usted ha estado en el escenario del Bataclan, usted ha estado en el escenario de Charlie Hebdo, donde han ocurrido esas masacres, y ha hablado, pues bueno, desde Sabata y Cebí hasta, bueno, el caso Dreyfus y tantos otros. Entonces quisiera preguntarle por esa enfermedad europea que usted acota muy bien en Diccionario de Dioses, y también por las manifestaciones contemporáneas que estamos viendo, sobre todo en los países de islamización creciente, como es el caso de Francia, donde a intelectuales de la talla de Finkielkraut, por ejemplo, pues se les ha atacado en las calles por el simple hecho de ser judíos. El antisemitismo es efectivamente un fenómeno fascinante y yo pienso que debemos estudiarlo muy en detalle, ¿no? Precisamente porque los efectos que ha producido siguen presentes hasta hoy. Yo me he pasado mucho tiempo buscando en librerías de viejo a los viejos autores antisemitas, algunos de ellos grandes escritores. El caso de Céline es una de las tragedias que todos debemos meternos en la cabeza. Eh, un individuo puede ser al mismo tiempo un gran escritor y un monstruo, no es incompatible. Como puede ser un gran pintor y un monstruo, como puede ser un gran matemático y un monstruo. La monstruosidad es algo que acecha continuamente a los humanos. Los humanos tenemos un componente de monstruosidad que sale a la luz muy fácilmente. Eso al menos hemos aprendido de Freud. Yo creo que el gran aprendizaje de Freud, el que nos da entre 1914 y 1920, es exactamente ese. Miren, los humanos son mamíferos predadores. Un mamífero predador es una cosa terrible, pero un mamífero predador hablante, que es lo que es exactamente los humanos, es algo mucho más terrible aún, porque es un animal, dice Freud, que el, lleva el gusto de la sangre en su código genético y al mismo tiempo posee el sistema de palabras mediante el cual esa monstruosidad del gusto de la sangre puede ser convertido en algo justificable, hermoso, incluso grandioso. Toda la historia de la literatura es en buena parte la historia de nuestras monstruosidades. De algún modo, la literatura, el arte, nos permiten desplazarlos, colocarlo en un terreno en el cual la sangre, en el cual la muerte, en el cual la tragedia no sean soportables. ¿Cómo decir? La astucia del antisemitismo y lo que hace su extremada eficacia es algo que otro personaje siniestro y académicamente descomunal, Carl Schmitt, teorizaría en su momento a inicio de los años 30. Miren,
sistema infalible para unificar a una nación en torno al Estado y para que la disciplina que le une al Estado sea inviolable, es construir un enemigo frente al cual se genere el sistema de mitos que lleven a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos y a todos ellos en su conjunto, a pensar que solo en la destrucción de ese monstruo podrán salvarse ellos. El antisemitismo moderno, no hablo ya de la judeofobia clásica, sino el antisemitismo moderno, se gesta en el momento en el que los estados europeos precisan de disponer de un adversario mítico al cual hacer responsable de todas las desdichas. Vamos a ver, los humanos vivimos permanentemente en la desdicha, somos animales muy frágiles, estamos continuamente amenazados por todas partes. Ahora bien, ¿qué sucedería si dispusiésemos de una figura demoníaca que fuera la única responsable de todo lo malo que nos sucede, de todas nuestras desdichas, de todos nuestros horrores? Pues que entonces, naturalmente, podríamos delegar en alguien, en un amo absoluto, el Estado, la potestad de, destruyendo a ese algo, hacernos a todos felices. Bueno, es lo que teoriza, yo creo, por primera vez de un modo coherente en el final del siglo XIX, Drummond, en La France juive, en la Francia judía, que es posiblemente, o sin posiblemente, el mayor bestseller de final del XIX europeo. Es lo que de Drummond pasa a Austria en el principio del siglo XX y de Austria pasa a invadir a toda Centro Europa. La astucia, la extrema astucia del nacionalsocialismo, y ya digo que lo que teoriza tan brillantemente Schmitt, que fue el gran teórico del Estado nacionalsocialista, es que si disponemos de un enemigo, y ese enemigo lo tenemos ahí, no tenemos más que designarlo, el judío, que es el que carga con todas nuestras culpas, entonces naturalmente podremos acotar nuestra felicidad frente a él y el Estado será el portador de esa felicidad. Es una cosa tan elemental, tan burda y tan terrible, porque eso a continuación pasa a estructurar todo un sistema de símbolos, un lenguaje específicamente articulado en torno a ello, un sistema de valoraciones, un sistema de representaciones, un universo cuya identidad viene dada precisamente por el rechazo de esa identidad amenazante. Claro, ¿cómo es posible que después de 1945, después de que tengamos perfectamente claro que ese exterminio del enemigo mitológico, al cual hacía referencia ya Mein Kampf, o al cual hace académica alusión Schmitt, ese exterminio iba a ser un exterminio real. Es decir, que se iba a tomar a una población civil de 6 millones de personas, se la iba a encerrar en lugares sin más destino que el de producir cadáveres, el de producir muertos, y a exterminar masivamente a una población sin más función que la de fortalecer la idea de estar depurando, en este caso a Centro Europa, pero por extensión a toda Europa, de lo que se describe como un virus, como una enfermedad, como algo que contagiaría al espíritu europeo. Si tú lees
Los diarios de Víctor Klemperer o su gran libro, La lengua del Tercer Imperio. El caso de Klemperer es un caso extraordinario, es el caso de un gran hombre académico judío, un filólogo de primer orden, que, naturalmente, una vez aplicadas las leyes raciales, queda expulsado de su cátedra en la universidad, se le prohíbe el acceso a las bibliotecas, lo que eran las leyes raciales. Klemperer logra salvar la vida de un modo, pues, de modo precario, en el que hay que moverse en ese momento en la Alemania nazi. Tiene la suerte de estar casado con un alemán, lo cual le permite cierto margen de ocultación. Pero claro, lo que no puede ya es hacer el trabajo académico convencional, y entonces concibe la idea extraordinaria de proceder a actuar como filólogo, pero tomando como material la lengua cotidiana. Y nos deja esa obra fantástica, que solo naturalmente se podrá publicar después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es La lengua del Tercer Imperio, es decir, cómo un totalitarismo que toma como horizonte el del exterminio tiene que articular una lengua en la cual ese exterminio sea un elemento de complacencia más, un elemento de comprensión, un elemento de unidad y de solidaridad entre quienes la hablan. Lo extraordinario, decía, es que después de 1945, cuando pensamos, toda Europa piensa que eso no puede volver a suceder. Uno lee, por ejemplo, los ensayos de Sartre inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tanto los trabajos publicados en los artículos del Temps Moderne como el librito sobre la cuestión judía, y uno piensa, es impensable que se pueda volver a recurrir a eso, no puede volver a funcionar nunca más. Gravísimo error, gravísimo error. Lo que la gente de mi edad tuvo que comprobar fue que ese antisemitismo había quedado, como tantas cosas, aparentemente oculto por la insostenibilidad de lo sucedido, pero que bastó con que el Estado de Israel tratase de actuar como actúa cualquier Estado nacional, es decir, defendiendo sus fronteras y afirmando su derecho a existir, para que automáticamente todo el viejo antisemitismo renaciese, pero renaciese ahora bajo, ¿cómo decir?, denominaciones distintas. Llamarse antisemita queda feo. Después del asesinato de 6 millones de personas, asumir el término antisemita, salvo gente muy loca, queda muy feo. Pero sin embargo, toda la izquierda europea estuvo, todavía, en fin, una parte importante, salvo el caso de Sartre, que es un caso excepcional, pero buena parte de la izquierda europea estuvo perfectamente de acuerdo en proclamarse antisionista o anti-israelí, sin darse cuenta de que decirse antisionista o decirse anti-israelí es exactamente lo mismo que decirse antisemita o de decirse judeófobo, porque a fin de cuentas eso lo analizaba muy bien Sartre, pero lo analiza también maravillosamente Steiner, que es un judío que nunca quiso vivir en Israel, o sea que siempre adoptó la posición del judío cosmopolita, decía que existían las dos opciones, pero lo decía muy inteligentemente. Recuerdo un pasaje de Steiner que dice, bien, yo puedo permitirme el lujo de ser un judío cosmopolita porque existe el Estado de Israel. Yo puedo permitirme el lujo de ser un judío no israelí porque existe el Estado de Israel. Es decir, porque existe una línea de repliegue, una línea de retaguardia que me permite saber que en el momento en que el exterminio retorne, yo tendré donde refugiarme. Israel ha sido lo único que ha permitido contener la pulsión antisemita en la segunda mitad del siglo XX. Y lo verdaderamente terrible es observar hasta qué punto la complacencia con esa idea disparatada de la destrucción de un Estado, de la afirmación de que una nación no tiene derecho a su existencia, ha sobrevivido durante medio siglo y en estos momentos produce fenómenos tan directamente monstruosos como una especie de
consenso moral entre islamismo y determinadas vertientes de algo que se llama a sí mismo izquierdismo, porque no es más que locura. Don Gabriel, bueno, ha sido un gusto escucharle y siento que le he quitado más tiempo del que pensaba que No, iba por a Dios. hacerle. No, por Dios, sea agradabilísimo hablar contigo. Y ya en último término quisiera preguntarle más que preguntarle, quisiera sacar a colación una cuestión que es la dedicatoria de En Tierra de Nadie, la dedicatoria que usted le dedica a su amigo José Luis Rodríguez García, al que no pensaba, según tengo entendido, decirle que el libro iba a estar dedicado a él y que desgraciadamente murió antes de que pudiera ver el libro y poder ver la dedicatoria. Yo no conocía a José Luis Rodríguez García hasta que usted escribió un artículo en ABC recomendando esta novela suya, Manos Negras, y después diciendo que era el gran filósofo de su generación, razón por la cual me hice con esto. Permítame que le enseñe la Sí, última novela de José Luis Rodríguez García, póstuma, y que acaba de aparecer. Posiblemente ni siquiera esté todavía distribuida. no Sombras. tenía noticia. Me haré con ella. Acaba de aparecer, Sombras en la Baja Mar. José Luis Rodríguez García, yo en las memorias aparece continuamente. Fuimos ese tipo de amistad que va más allá de cualquier cosa. Spinoza dice que es lo único la amistad es lo único que une a los hombres libres. Pepo y yo nos conocimos cuando teníamos 19 años en la universidad. Toda nuestra vida estuvo hecha en paralelo, estrictamente en paralelo, en lo político como en lo intelectual, como en lo estético, como en la literatura, como en la música, como en todo. Entonces, efectivamente, Pepo se nos murió justo cuando el libro ya estaba hecho y todavía no encuadernado. Yo había querido, normalmente siempre le daba mis originales a leer, como él me daba los suyos para charlar, pero teniendo en cuenta que en buena parte, mis memorias eran un homenaje a él y la dedicatoria lo era de un modo explícito, quería darle la sorpresa y se me murió. Pues, don Gabriel Albiac, yo confieso que yo hablé con él también para entrevistarle en su momento y tampoco pudo ser posible. Intercambié apenas un minuto de conversación telefónica en el que descubría un hombre muy amable, cosa que ya di por hecho que era un hombre educado cuando leí sus libros y vi que era un hombre de tan vasta cultura, ¿no? Que además tiene un libro sobre Sartre de referencia y, Espléndido libro. y demás. Bueno, don Gabriel Albiac, ha sido un gusto tenerle aquí con nosotros. En Tierra de Nadie, como todos los suyos, es un libro excepcional que quiero recomendar con ahínco a nuestros espectadores, como también quiero recomendar sus artículos en el debate, que sigo, ya lo digo. Y nada, que ya digo, un auténtico placer tenerle con nosotros y volveremos pronto con más programas aquí Por en Pura supuesto Vida. que sí. Muchísimas gracias, Guillermo. Y ya me dirás cómo te hago llegar. Va a salir posiblemente, vamos, el libro estará para julio, pero seguramente se distribuirá ya en septiembre. Mi último libro, que es una meditación sobre la filosofía, que es el elogio de la filosofía, me gustaría hacértelo llegar, o sea que tú ya me dirás. Muchas gracias, don Gabriel.